Soy guardabosques. Hace unos años encontré algo en el bosque que todavía no puedo explicar. No voy a decir exactamente dónde ocurrió esto. No porque piense que alguien vaya a buscarlo, sino porque honestamente no quiero volver a pensar demasiado en ese lugar. Durante años trabajé como guardabosques en un bosque enorme y bastante aislado. No era un parque turístico ni un lugar lleno de senderistas. Era una extensión vieja de bosque profundo, con kilómetros y kilómetros de árboles, ríos pequeños y caminos de tierra que casi nadie usaba. Mi trabajo consistía básicamente en vigilar el área, revisar senderos, observar la salud de los árboles, buscar señales de cazadores furtivos o incendios, ese tipo de cosas. La estación de guardabosques más cercana estaba lejos, así que la mayor parte del tiempo vivía solo en una pequeña cabaña dentro del bosque. A la mayoría de la gente eso le parecería una pesadilla. Para mí era perfecto. Con el tiempo aprendes a conocer un bosque como si fuera una persona. ¿Sabes? Cómo suena cuando el viento pasa por ciertos árboles. Sabes qué animales viven en cada zona. Reconoces las huellas incluso antes de agacharte a mirarlas. Sabes cuando algo no encaja. Mi rutina era sencilla. Me despertaba temprano con el canto de los pájaros, preparaba café en una estufa vieja de hierro y luego salía a caminar durante horas revisando diferentes partes del terreno. Había vivido así tanto tiempo que el bosque ya no se sentía como un lugar salvaje. Se sentía como casa. Todo cambió el día que encontré las huellas. Fue una mañana fría de otoño. Había llovido durante la noche, así que el suelo estaba húmedo, perfecto para ver rastros de animales. Al principio pensé que eran huellas de oso. No sería raro, de vez en cuando alguno se acercaba a esa zona. Pero cuando me agaché para mirarlas mejor, sentí esa sensación incómoda que te dice que algo no está bien. Eran demasiado grandes. Mucho más grandes que cualquier huella de oso que hubiera visto. Y la forma era extraña. No era una pata. Parecía casi un pie. 5 marcas largas al frente, como dedos. Pensé que quizá estaba interpretando mal lo que veía. A veces el barro se deforma cuando el animal se mueve. Pero cuando encontré la siguiente huella, y luego otra, me di cuenta de que todas eran iguales. Medían casi el doble que mi bota. Recorrían el sendero durante unos 20 metros y luego se perdían entre los árboles. Pasé el resto del día intentando convencerme de que tenía una explicación lógica. Tal vez un oso con una deformación. Tal vez varias huellas superpuestas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas teorías tenía sentido. Al día siguiente volví a encontrarlas. Esta vez más cerca de la cabaña. Durante las siguientes semanas empezaron a aparecer cada vez más seguido. Siempre por la noche. Siempre alrededor de mi zona. Lo que realmente empezó a preocuparme fue que parecían acercarse lentamente a la cabaña. Cada mañana encontraba marcas nuevas en el suelo. A veces a 100 metros. A veces a 50. Una vez a menos de 20. No le dije nada a nadie al principio. Probablemente pensaba que me tomarían por loco. Pero empecé a dormir peor. El bosque por la noche tiene muchos sonidos normales, grillos, búhos, ramas moviéndose. Pero algunas noches todo se quedaba en silencio. Completamente en silencio. Y entonces escuchaba pasos. Pasos pesados. Lentos. Caminando alrededor de la cabaña. La primera vez que pasó agarré la linterna y salí afuera. No vi nada. Solo oscuridad entre los árboles. Pero al día siguiente estaban las huellas. A menos de 5 metros de la puerta. Después de eso empecé a llevar mi rifle conmigo incluso dentro de la cabaña. No porque pensara que fuera a usarlo, sino porque ya no me sentía solo en el bosque.
Sentía que algo me observaba. Y cuando llevas años viviendo en un lugar así aprendes a confiar en ese tipo de sensaciones. Una mañana salí como siempre y noté algo que hizo que mi estómago se hundiera. El cable del teléfono que conectaba mi cabaña con la estación estaba cortado. No arrancado por el viento. No roto por una rama caída. Cortado. Limpio. Como si alguien hubiera usado una herramienta. Me quedé mirando ese cable varios minutos. Porque en ese momento entendí algo. Si había sido una persona, no había huellas humanas. Solo esas otras. Esa noche casi no dormí. Cada crujido del bosque me hacía levantar la cabeza. Alrededor de las 3 de la madrugada escuché algo afuera. Un paso. Luego otro. Lento. Pesado. Alguien, o algo, estaba caminando alrededor de la cabaña. La madera del porche crujió. Sentí cómo se movía el peso encima. Agarré el rifle y me quedé apuntando hacia la puerta durante lo que parecieron horas. Pero lo único que escuché después fue el sonido de algo alejándose entre los árboles. La mañana siguiente encontré huellas justo frente a la puerta. Era la primera vez que llegaban tan cerca. Ese fue el momento en que realmente empecé a considerar abandonar el lugar. Pero antes quería entender qué estaba pasando. Unos días después lo vi. Estaba caminando por una zona del bosque donde los árboles crecen tan juntos que casi no entra la luz. Había seguido un rastro de huellas durante varios minutos cuando escuché movimiento adelante. Al principio pensé que era un oso. Vi algo oscuro moviéndose entre los troncos. Pero entonces se levantó. Era enorme. Más de 2,5 metros, fácilmente. Tenía el cuerpo cubierto de pelo negro espeso, pero la forma era equivocada. Demasiado humanoide. Los brazos demasiado largos. Los hombros demasiado anchos. La cabeza giró lentamente hacia mí. Y vi su cara. No parecía completamente animal. Pero tampoco humana. La mandíbula sobresalía demasiado, llena de dientes largos e irregulares. Y los ojos. Dios. Los ojos. Eran de un naranja brillante que parecía reflejar la poca luz del bosque. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Fue suficiente. Corrí. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. No miré atrás ni una sola vez hasta llegar a la cabaña. Esa noche me quedé despierto con el rifle apoyado en las rodillas. Pero al amanecer tomé una decisión estúpida. Iba a seguir las huellas. Quería saber qué era esa cosa. Las huellas me llevaron más profundo en el bosque de lo que jamás había ido. A una zona donde ni siquiera los cazadores entraban. Allí lo vi otra vez. Caminaba entre los árboles lentamente, como si patrullara el lugar. Levanté el rifle. En ese momento una bandada de pájaros salió volando cerca de mí. El ruido hizo que la criatura girara la cabeza. Y me vio. Sus ojos se fijaron en mí. Disparé. El disparo retumbó en todo el bosque. Estoy seguro de que le di. La criatura soltó un grito horrible. Pero no cayó. Simplemente corrió hacia los árboles. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos. A mi izquierda. Luego a mi derecha. Se estaba moviendo alrededor de mí. Corrí de vuelta hacia la cabaña. Los pasos detrás de mí se acercaban cada vez más. Cuando llegué cerré la puerta de golpe justo cuando algo golpeó la pared exterior. El impacto sacudió toda la estructura. Luego empezó a golpear la puerta. Golpes tan fuertes que pensé que la madera iba a romperse. No tenía elección. Disparé a través de la puerta varias veces. Escuché otro grito. Después silencio.
No esperé a ver qué pasaba. Agarré lo que pude y corrí hacia el pueblo más cercano. Quedaba a unos 15 kilómetros. Corrí durante horas. Cuando finalmente llegué estaba tan agotado que apenas podía hablar. Los habitantes del pueblo me dejaron entrar en una casa para descansar. Una mujer anciana me escuchó contar todo lo que había pasado. Cuando terminé, me miró con una expresión extraña. Luego me habló de una vieja leyenda. Según ella, en ese bosque vive algo antiguo. Algo que los habitantes llaman el amo del bosque. Dice que es una criatura que no puede morir. Que ha estado allí mucho antes de que existieran los pueblos. Que muchos cazadores han desaparecido intentando matarla. Y que los pocos que sobreviven dicen lo mismo. Que los observa. Que juega con ellos. Y que cuando quiere, los deja ir. Renuncié a mi trabajo poco después de eso. Nunca regresé a ese bosque. Pero todavía tengo pesadillas con esos ojos naranjas mirándome desde la oscuridad. Y hay algo que no puedo dejar de pensar. Porque el disparo definitivamente le dio. Estoy seguro de eso. Pero nunca encontré sangre. Nunca encontré un cuerpo. Nada. Solo las huellas. Alejándose lentamente entre los árboles. Como si supiera exactamente a dónde iba. Y a veces me pregunto, si realmente escapé de ese bosque. O si simplemente esa cosa decidió que todavía no era mi momento.